Muchas bendiciones, amados hermanos en Cristo Jesús. Les saluda su pastor y amigo Eduardo José Leiva Vargas, miembro del Ministerio Conferencias Cristianas Torre Fuerte, desde acá en Managua, Nicaragua. Amados hermanos en Cristo Jesús, hoy estaremos abordando un tema de vital importancia en la vida del cristiano, que todos nosotros debemos de conocer. Estaremos hablando de los pecados ocultos. Y qué mejor manera de ejemplarizarlo que yendo a las Escrituras en el libro de 2 de Samuel, en el capítulo 11, donde se nos relata la vida del rey David y una mujer llamada Betsabé. La historia la conocemos, en el cual el rey David no salió a la guerra en tiempos de guerra. Y estando en su palacio, él logró ver a una mujer que estaba bañándose y que era muy hermosa, dice la Escritura. Él la mandó a llamar para poder hacerla y tomarla como su esposa o como su mujer. Él se dio cuenta que ella era esposa de un gran guerrero llamado Urías, que era fiel guerrero a Jehová. Y él estaba en la guerra. El rey David se acostó con ella y la embarazó. Esa es la historia que nosotros conocemos. La embaraza y ella se lo hace conocer al rey, y él, para librarse de ese pecado, manda a traer a Urías. ¿Para qué? Para que él se acostara con su esposa y se pudiera tapar el pecado de haber concebido un hijo. Pero Urías era tan fiel a Dios, a Jehová de los ejércitos, que él en ninguna de las 3 ocasiones que el rey quiso que él fuera a su casa, no lo hizo. El pecado ya estaba consumado. El pecado estaba hecho. El pecado estaba oculto, amado hermano. Y de eso es lo que trataremos de abordar en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, de acuerdo a la hora que usted pueda ver esta enseñanza. Los pecados ocultos, amados hermanos, son acciones, son pensamientos, intenciones que se mantienen en lo secreto, pero que realmente degradan el alma del hombre y se distancian con Dios. Los pecados ocultos permanecen hasta que, movidos por el arrepentimiento, nosotros podemos echarlos fuera de nuestra mente y de nuestros corazones. Acarrear, amados hermanos, estos pecados, este secreto que muchas veces nosotros tenemos, nos acarrea culpa, ansiedad, nos obstaculiza nuestro crecimiento espiritual. El pecado oculto es como un daño irreversible, amados hermanos. Es un daño que es progresivo porque no se acaba hasta que logremos darle fin y en base al arrepentimiento nosotros podamos echarlo fuera de nuestra mente y de nuestros corazones. El profeta Natán fue enviado por el Señor para hacerle saber al rey David que ese pecado que él creía que nadie se enteraría, ante Dios no hay nada que esté oculto. Dios lo ve todo, amados hermanos. Dios tiene la respuesta para ese pecado oculto también. Si no te arrepientes, el Señor te va a hacer notar que para Él nadie puede engañarlo, amado hermano. Y esta revelación se la hizo el Señor a David de una manera que él ahora sí se arrepintió, pero tendría que pagar las consecuencias. Las consecuencias de este pecado fueron el producto de ese pecado con Betsabé. No tuvo mayor tiempo, poco tiempo el niño murió. Y todavía el rey recibe de parte del profeta Natán las consecuencias del pecado que cometió él como líder de Israel. Y le dijo, de tu familia no se apartará la espada. Siempre habrá sangre y pleito en tu familia.
Definitivamente, hasta en ese momento el rey se arrepiente y se postra delante de Dios. Y él, si lo podemos encontrar en el Salmo 51, ahí se arrepiente de lo que él hizo. Pero realmente la consecuencia del pecado siempre estará. Dios te perdona, sí, te perdona. Perdona tu falta y tu pecado y tu iniquidad, dice la palabra. Pero no te quita que tú sufras las consecuencias de tus actos. Dios es perdonador, amado hermano, y en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero también es un Dios estricto que no tomará por inocente al que es culpable. Si tú eres culpable, pagarás las consecuencias de tus pecados. ¿Cómo, amados hermanos? ¿Cómo tratar con estos pecados ocultos? Ese tema lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero recuerden que a Dios no puede ser burlado. El profeta, amado hermano en Cristo Jesús, si tú estás pasando por esta experiencia de tener en tu vida pecados ocultos, sepan, amados hermanos, que hay formas de tratar con ellos. Si tú no te arrepientes, Dios tomará control sobre ello. Y ten presente que pagarás las consecuencias, como dice el Señor Jesús, hasta el último centavo y hasta las últimas consecuencias. Pero para no llegar a ese punto, a ese extremo, amado hermano, Dios te permite que tú puedas tratar con los pecados ocultos. Tratar con ellos y alcanzar la paz interior que el pecado te quita. El pecado te hace que no estés bien delante de la presencia del Señor. Puedes estar en la iglesia, puedes estar en los cultos, pero tu paz interior no será liberada. Amado hermano, hay formas de tratar los pecados ocultos. Uno de ellos es el arrepentimiento que viene de un autoexamen de conciencia profundo. Tenemos que hacer un autoexamen de mi vida para yo poder decir definitivamente yo estoy mal y estoy pecando delante del Señor. Ese examen de conciencia profundo es importante porque nos estamos autoanalizando. Asimismo, tenemos que evitar el autoengaño porque yo pudiera decir, sí, yo ya perdoné, yo ya me arrepentí, pero en el fondo de mi corazón no lo he hecho consciente y totalmente, amados hermanos. Y el punto más importante es para poder tratar con los pecados ocultos. Y no solo con los pecados ocultos, sino con cualquier otro pecado, hermano. Es que debemos de estar dispuestos para la confesión del pecado y asimismo el arrepentimiento. Amado hermano, tenemos que confesar nuestros pecados delante del Señor. Y como punto final e importante sería el arrepentimiento. Cuando nosotros nos arrepentimos, amados hermanos, nos liberamos de una carga tan pesada y emocional que muchos, pero muchos hermanos, sean cristianos o no sean cristianos, llevan dentro de sus corazones y dentro de sus mentes. Por lo tanto, amados hermanos, en esta reflexión, en este punto que estamos tratando sobre los pecados ocultos, hermanos, recuerden que todos, nadie está exento de estos pecados que solamente nosotros conocemos. Pero yo quiero decirte algo, la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés nos dice que encima de nosotros hay alguien que nos lleva cuenta cabal de todas nuestras obras que hacemos, sean buenas o sean malas. Y dice que encima de este que nos lleva las cuentas, ahí está Dios. Por lo tanto, recordemos, amados hermanos, que dice la palabra del Señor que en aquel día, en los últimos días, se abrirán los libros de la obra y el libro de la vida. Por lo tanto, amados hermanos, si hoy estás teniendo una batalla fuerte con tu pecado oculto, esta es una oportunidad para que tú puedas venir al arrepentimiento y a la confesión de tu pecado ante Dios.
Desde acá, desde el Ministerio Conferencias Cristianas Torrefuerte, oramos a Dios para que tu pecado oculto sea revelado, que tu autoexamen sea para bien, para que estés siempre libre de esas ataduras que te causa el pecado oculto. Amado hermano, no es fácil y no es sencillo, ¿verdad?, librarse de eso. Pero con la ayuda de nuestro Dios Todopoderoso, con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros podemos autocontrolarnos. Nosotros podemos venir a los pies del Señor, arrepentidos, a pedirle que nos ayude. Conferencias Cristianas Torrefuerte es un ministerio desde acá en Managua, Nicaragua, para todas las naciones, amados hermanos. Y le pedimos a Dios que este mensaje llegue hasta tu hogar, hasta tu corazón, hasta tu mente. Y que veas los videos que subimos en nuestro canal de YouTube, Conferencias Cristianas Torrefuerte, o en nuestra página en Facebook, Conferencias Cristianas Torrefuerte. Desde acá nosotros te enviamos un caluroso saludo. Bendiciones de lo alto y que Dios te bendiga, amado hermano, en esta hora. Amados hermanos en Cristo Jesús, hoy estaremos abordando un tema de vital importancia en la vida del cristiano, que todos nosotros debemos de conocer. Estaremos hablando de los pecados ocultos. Y qué mejor manera de ejemplarizarlo que yendo a las Escrituras en el libro de 2 de Samuel, en el capítulo 11, donde se nos relata la vida del rey David y una mujer llamada Betsabé. La historia la conocemos, en el cual el rey David no salió a la guerra en tiempos de guerra. Y estando en su palacio, él logró ver a una mujer que estaba bañándose y que era muy hermosa, dice la Escritura. Él la mandó a llamar para poder hacerla y tomarla como su esposa o como su mujer. Él se dio cuenta que ella era esposa de un gran guerrero llamado Urías, que era fiel guerrero a Jehová. Y él estaba en la guerra. El rey David se acostó con ella y la embarazó. Esa es la historia que nosotros conocemos. La embaraza y ella se lo hace conocer al rey, y él, para librarse de ese pecado, manda a traer a Urías. ¿Para qué? Para que él se acostara con su esposa y se pudiera tapar el pecado de haber concebido un hijo. Pero Urías era tan fiel a Dios, a Jehová de los ejércitos, que él en ninguna de las 3 ocasiones que el rey quiso que él fuera a su casa, no lo hizo. El pecado ya estaba consumado. El pecado estaba hecho. El pecado estaba oculto, amado hermano. Y de eso es lo que trataremos de abordar en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, de acuerdo a la hora que usted pueda ver esta enseñanza. Los pecados ocultos, amados hermanos, son acciones, son pensamientos, intenciones que se mantienen en lo secreto, pero que realmente degradan el alma del hombre y se distancian con Dios. Los pecados ocultos permanecen hasta que, movidos por el arrepentimiento, nosotros podemos echarlos fuera de nuestra mente y de nuestros corazones. Acarrear, amados hermanos, estos pecados, este secreto que muchas veces nosotros tenemos, nos acarrea culpa, ansiedad, nos obstaculiza nuestro crecimiento espiritual. El pecado oculto es como un daño irreversible, amados hermanos. Es un daño que es progresivo porque no se acaba hasta que logremos darle fin y en base al arrepentimiento nosotros podamos echarlo fuera de nuestra mente y de nuestros corazones.